El capitán Marcus Whitfield había visto la guerra. Había visto hombres morir en Shiloh, los vio desangrarse en el lodo de Vicksburg. Camino sobre cuerpos tan apilados en Antietam que podías cruzar el campo sin tocar el pasto. Pero nada lo había preparado para lo que sus dedos tocaron esa mañana de octubre en Missouri. El cuero de la silla de montar estaba caliente por el calor del cuerpo del caballo. Eso era normal. Las costuras eran ásperas bajo sus dedos. Eso era esperado. Pero el material trenzado tejido en las riendas era suave, demasiado suave. Y fue entonces cuando la mente del capitán Whitfield finalmente alcanzó lo que sus dedos ya sabían. 26 de octubre, 1864. La niebla de la mañana colgaba baja sobre el campo de Missouri, cerca de Albany. Los exploradores Union habían visto una columna de jinetes moviéndose a través del bosque. Tal vez 30 hombres, liderados por alguien en un caballo negro como el carbón. El mayor Samuel Cox había preparado la emboscada perfectamente. 150 soldados Union escondidos en los arbustos a lo largo del camino. Rifles cargados, pistolas amartilladas. Cada hombre sabiendo exactamente a quién estaban esperando. Bloody Bill Anderson, el guerrillero más temido de Missouri, el hombre con 53 cabelleras en su silla, el que había convertido Centralia en un matadero solo 5 semanas antes. El que había hecho que el ejército Unión pareciera un grupo de tontos. Hoy, eso terminaba. Pero para entender lo que el capitán Whitfield encontró en esa silla, para entender por qué vomito, por qué disparo al caballo, porque nunca hablo de ese día otra vez. Tenemos que volver atrás, a un edificio en Kansas City, a una nina de 14 años llamada Josephine, al momento en que William Anderson dejó de ser un hombre y se convirtió en algo completamente diferente. El año era 1863. Bill Anderson tenía 23 años. Tenía una madre que lo amaba, un padre que le había enseñado a cultivar, y 3 hermanas que pensaban que no podía hacer nada malo. La más joven era Josephine. Todos la llamaban Josie. Tenía 14 años, cabello rubio que atrapaba la luz del sol, una risa que podía llenar una habitación, una sonrisa que hacía que Bill olvidara la guerra que rugía a su alrededor. Bill les diría más tarde a sus hombres que Josie era la única cosa en su vida que todavía estaba limpia, todavía pura, todavía digna de proteger. Estaba equivocado, porque el ejército Union ya había decidido que la familia Anderson era culpable. ¿Culpable de qué? De vivir en Missouri. El general Thomas Ewing emitió la orden número 11 en agosto de 1863. La orden era simple, brutal, efectiva. Cada familia en 4 condados de Missouri sospechosa de apoyar guerrilleros confederados sería expulsada de sus hogares. Sus granjas serían quemadas. Su ganado sería confiscado. Tendrían 15 días para irse o enfrentar arresto. 20.000 personas fueron desplazadas. 20.000 hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, todos forzados a los caminos de Missouri sin nada más que lo que podían cargar. Granjas que habían tardado generaciones en construirse fueron quemadas hasta los cimientos en horas. Ganado que representaba toda la riqueza de una familia fue confiscado o sacrificado. Y la Unión lo llamó necesidad militar. Los confederados lo llamaron crímenes de guerra. La gente de Missouri simplemente lo llamó infierno. Artistas pintarían la escena más tarde. Líneas de carretas extendiéndose hasta el horizonte. Familias con todo lo que poseían apilado en sus espaldas. Soldados Union parados de guardia con antorchas. George Caleb Bingham, un pintor de Missouri que lo presenció, creó un lienzo que se volvería famoso. Order Number 11. Lo llamo la violación más flagrante de los derechos civiles que jamás se había perpetrado en la historia americana.
Y en este caos, en este infierno de granjas ardiendo y familias desplazadas, Bill Anderson cabalgaba, con asesinato en su corazón y la sangre de su hermana en sus manos. La familia Anderson estaba en esa lista, pero las hermanas de Bill, Mary, Josephine, Martha, no estaban en casa cuando los soldados llegaron. Estaban quedándose en Kansas City. La Unión creía que estaban pasando información a la banda guerrillera de Bill. No lo estaban, pero eso no importaba. El 13 de agosto, 1863, soldados Union arrestaron a las 3 hermanas Anderson y varias otras mujeres sospechosas de ayudar a guerrilleros. Fueron retenidas en una prisión improvisada, un edificio de 3 pisos en Grand Avenue en Kansas City. Un edificio que ya se estaba desmoronando, un edificio que nunca debió albergar prisioneros, un edificio que los comandantes Union sabían que era inestable. Había algo más en esa alforja que el capitán Whitfield encontraría, algo peor que las cabelleras, algo que explicaría todo y nada al mismo tiempo. Llegaremos a eso. El 14 de agosto, el día después de que las mujeres fueran encarceladas, los guardias reportaron que el edificio estaba haciendo sonidos extraños, crujidos, gemidos. Las paredes parecían moverse. El coronel Alexander Doniphan envió un mensaje a sus superiores advirtiendo que la estructura era insegura. Ese mensaje fue ignorado. El 16 de agosto, prisioneros en el sótano reportaron ver grietas extendiéndose por los cimientos. Un segundo aviso fue enviado. Ese mensaje también fue ignorado. Y el 18 de agosto, 1863, aproximadamente a las 4 de la tarde, el edificio colapsó. Los soldados afuera lo escucharon primero. Un sonido como truenos rodando bajo tierra. Luego, los gritos comenzaron. El edificio de 3 pisos se desplomó sobre sí mismo. Vigas de madera se rompieron como cerillas. Paredes de ladrillo se convirtieron en avalanchas de escombros. Mujeres que habían estado paradas en las ventanas un momento fueron enterradas bajo toneladas de escombros al siguiente. Josephine Anderson estaba en el segundo piso cuando el edificio cayó. Testigos dijeron que podían oírla gritar por 6 minutos. 6 minutos. Atrapada bajo los escombros, huesos rotos, pulmones llenándose de polvo de ladrillo. 14 años, gritando por su hermano, por su madre, por cualquiera. Y nadie vino. Cuando finalmente sacaron su cuerpo de los escombros, Josephine Anderson estaba muerta. Llevaba un vestido blanco. Era rojo cuando la encontraron. Bill Anderson recibió la noticia de la muerte de su hermana 3 días después. Un mensajero lo encontró en un campamento guerrillero profundo en el bosque de Missouri. Le entregó a Bill una carta y un paquete envuelto en papel marrón. Bill leyó la carta primero. Su rostro no mostró nada. Luego abrió el paquete. Adentro estaba el vestido de Josephine, todavía manchado con su sangre, todavía rasgado donde las vigas la habían aplastado, todavía llevando el débil olor de una niña de 14 años que nunca había hecho nada para merecer morir sola en la oscuridad. Bill Anderson sostuvo ese vestido por casi 1 hora. No habló, no lloró, solo lo sostuvo. Y cuando finalmente levantó la mirada, los hombres que vieron sus ojos dijeron que algo había cambiado. El Bill Anderson que conocían se había ido. Lo que los miraba era algo completamente diferente. El número 53 no era aleatorio. Bill sabía exactamente por qué dejó de contar en ese número. Llegaremos a eso también. Desde ese día en adelante, William Anderson se convirtió en Bloody Bill. Se unió a los Quantrill's Raiders con un único propósito: venganza. No venganza contra soldados específicos. No venganza contra los oficiales que ignoraron las advertencias.
Ni siquiera venganza contra el general Ewing, que emitió la orden número 11. Venganza contra la Unión. Todo, cada abrigo azul, cada soldado, cada hombre que usara el uniforme del ejército que había matado a su hermana. La primera cabellera apareció en la silla de Bill en septiembre de 1863. Un soldado Union que había sido capturado cerca de Independence. Bill le hizo una pregunta. «¿Estabas en Kansas City cuando el edificio cayó?» El soldado no entendió la pregunta. «Eso no lo salvo». El capitán Whitfield había visto algo antes que no lo preparó para nada. Su propia unidad había quemado granjas en el oeste de Missouri. Habían forzado a familias al camino sin nada más que la ropa puesta. Habían disparado a hombres que resistieron, a veces a hombres que no resistieron. Se había dicho a sí mismo que era guerra. Se había dicho a sí mismo que era necesario. Se había dicho a sí mismo que los simpatizantes confederados merecían lo que les pasara. Ahora, parado sobre el cuerpo de Bill Anderson, mirando su silla, Whitfield estaba empezando a entender que todo lo que habían hecho tenía consecuencias. 53 de ellas, trenzadas en las riendas. La masacre de Lawrence ocurrió el 21 de agosto 1863, solo 3 días después de que Josephine muriera. Los Quantrill's Raiders, incluyendo a Bill Anderson, cabalgaron hacia la ciudad de Kansas al amanecer. Lo que sucedió durante las siguientes 4 horas se convertiría en uno de los episodios más controversiales de la guerra civil. 150 hombres fueron asesinados, edificios fueron quemados, viudas fueron creadas. Y Bill Anderson, el callado hijo de granjero que solía hacer reír a su hermanita, estaba en medio de todo. Los reportes decían que parecía calmado, metódico, como un hombre haciendo un trabajo sobre el que ya no tenía sentimientos. Después de Lawrence, Bill se separó de Quantrill para formar su propia banda de guerrilleros. Tomó a los hombres más violentos, los más comprometidos, los más danados de Missouri con él. Se llamaban Anderson's Raiders. La Unión los llamaba de otra manera: animales, demonios, el terror de Missouri. La silla se convirtió en un santuario, un monumento a la venganza, una advertencia para cualquiera que usara azul. Bill Anderson no solo quería matar soldados Union, quería aterrorizarlos. Quería que supieran que cada vez que vieran un guerrillero en un caballo negro, cada vez que escucharan cascos en la noche de Missouri, cada vez que cabalgaran por un bosque que parecía demasiado silencioso, quería que supieran que la muerte venía, y la muerte tenía un nombre. Cada vez que Bill mataba a un soldado Union, tomaba algo. Al principio, solo eran cabelleras. La práctica era común en la guerra de frontera, usada por ambos lados para llevar cuenta, para intimidar, para probar muertes. Pero Bill era diferente. No solo guardaba las cabelleras como trofeos, las ataba a su silla, trenzaba el cabello en las riendas de su caballo. Quería que todos los que lo vieran venir supieran exactamente quién era y exactamente cuántos hombres Union habían muerto por su mano. Para octubre de 1864, la cuenta había llegado a 53. 53 cabelleras, 53 hombres, 53 respuestas por Josephine. Una de esas cabelleras, el capitán Whitfield se daría cuenta más tarde, pertenecía a un hombre de su propia compañía. El soldado Daniel Morrison había desaparecido cerca de Glasgow en julio. Asumieron que había desertado. Estaban equivocados. 27 de septiembre, 1864. Centralia, Missouri. Aquí fue donde Bill Anderson se convirtió en leyenda. El pueblo era pequeño. Solo una parada de ferrocarril realmente, un punado de edificios agrupados alrededor de las vías del North Missouri Railroad. En cualquier día normal, la población era tal vez 200 personas. Pero el 27 de septiembre no era un día normal.
Bill Anderson había recibido inteligencia de que un tren de nómina Union pasaría. $30,000 en oro, suficiente para financiar sus operaciones guerrilleras por meses. Cabalgó hacia Centralia con 80 hombres. 80 hombres que no tenían nada que perder. 80 hombres que habían aprendido a matar como otros hombres aprendían a cultivar. Llegaron a las 9 de la mañana, justo cuando el tren estaba llegando a la estación. Sus hombres detuvieron un tren que llevaba soldados Union a casa de permiso. 24 de ellos, desarmados, usando sus uniformes porque estaban orgullosos de servir. Bill los hizo quitarse la ropa hasta quedar en ropa interior. Los hizo alinearse frente a la plataforma del tren y luego les dio 10 segundos para rezar. Lo que sucedió después hizo a Centralia famosa e hizo a Bill Anderson el hombre más buscado de Missouri. Pero la masacre de Centralia, tan horrible como fue, no era lo que atormentaba al capitán Whitfield, era lo que vino después. El mayor A.V.E. Johnston llegó con 147 soldados Union para perseguir a los 30 hombres de Anderson. Johnston era un hombre valiente, un oficial condecorado, el tipo de comandante que lideraba desde el frente y esperaba que sus hombres lo siguieran. Pero también era un soldado convencional, entrenado en West Point, enseñado a pelear en formación, a usar masa y disciplina para abrumar al enemigo. Nunca había peleado contra guerrilleros antes. No entendía que los hombres de Bill Anderson no eran soldados. Eran algo completamente diferente, asesinos que habían aprendido su oficio en la frontera entre Kansas y Missouri. Hombres que cargaban 6 pistolas cada uno porque sabían que en combate cercano, la taza de fuego vence todo. Hombres que habían dejado de temer a la muerte en algún lugar del bosque de Missouri, porque ya habían perdido todo por lo que valiera la pena vivir. Johnston miró a los 30 guerrilleros de Bill y vio presa fácil. Bill Anderson miró a los 147 soldados de Johnston y vio blancos. Johnston estaba confiado, tenía números, tenía entrenamiento, tenía la furia justa de hombres que acababan de ver ejecutar a sus camaradas. Ordenó una carga. Fue la última orden que jamás dio. Los guerrilleros de Bill Anderson estaban equipados con múltiples revólveres, algunos cargando hasta 8 pistolas cada uno. Podían disparar más de 40 balas antes de necesitar recargar. La caballería Union, cargando en línea recta con rifles de un solo tiro, nunca tuvo oportunidad. En menos de 15 minutos, 123 soldados Union estaban muertos. El mayor Johnston estaba entre ellos. Encontraron su cuerpo más tarde, un disparo en la cabeza, su espada todavía en su mano. Había intentado reagrupar a sus hombres, había intentado formar una línea, había intentado todo lo que su entrenamiento le había enseñado. Nada importó. Los guerrilleros de Bill Anderson se movieron a través de la caballería Union como lobos entre ovejas. Disparaban desde el caballo con precisión mortal, vaciando una pistola y sacando otra, nunca ralentizando, nunca deteniéndose, nunca dando a los soldados Union tiempo para recargar sus rifles de un solo tiro. La batalla, si podías llamarla así, se convirtió en una derrota. Luego, la derrota se convirtió en masacre. Soldados Union tiraron sus armas e intentaron rendirse. Bill Anderson no aceptaba rendiciones, ya no desde Josephine. Los sobrevivientes, los pocos que escaparon, testificarían más tarde que Anderson se movía por el campo de batalla como la muerte misma. Su caballo nunca se detuvo, sus pistolas nunca se vaciaron. Su rostro nunca cambió de expresión, y cuando terminó, cuando los gritos cesaron, cuando los únicos sonidos eran los gemidos de los moribundos y el zumbido de las moscas que ya se reunían, Bill Anderson cabalgó entre los cuerpos, contando, un guerrillero que capturaron ese día, el día que Bill murió,
Se volvería más famoso que el propio Bill Anderson. Prometí que te contaría sobre él. Su nombre era Jesse James. Tenía 17 años cuando lo atraparon, herido en el pecho, apenas vivo. Los soldados Union querían ejecutarlo en el acto. Solo otro guerrillero. Cuélguenlo con el resto. Pero Jesse tenía algo que los otros no. Una madre que vino por él. Zerelda James cabalgó al campamento Union bajo bandera blanca y exigió la liberación de su hijo. Argumentó que era solo un niño, que había sido herido y no era una amenaza, que ejecutar a un niño, incluso a un niño guerrillero, haría que la Unión pareciera los monstruos que afirmaban estar combatiendo. El comandante Unión, en contra del consejo de sus oficiales, acordó dejar ir a Jesse James. Fue la peor decisión que la Unión jamás tomó, porque Jesse James había aprendido algo cabalgando con Bill Anderson. Había aprendido cómo matar, había aprendido cómo robar, había aprendido cómo desaparecer, y cuando la guerra terminó, cuando ya no había causa por la que pelear, Jesse James usó esas habilidades para un propósito diferente: robo de bancos, robo de trenes. La Jesse James Gang aterrorizaría la frontera americana por 15 años. Liberty, Missouri, 1866. El primer robo de banco a plena luz del día en la historia americana. $12,000 robados. Un transeúnte muerto a tiros. Los periódicos lo llamaron un ultraje. Jesse James lo llamó negocios. Northfield, Minnesota, 1876. El robo fallido más famoso del viejo oeste. 2 miembros de la banda muertos. Jesse escapó por un pelo. Cabalgó durante la noche, justo como Bill le había encenado. St. Joseph, Missouri, 1882. Jesse James fue disparado en la parte de atrás de la cabeza por un hombre en quien confiaba, Robert Ford, el cobarde que mató a Jesse James. Escribieron canciones sobre eso. Hicieron películas, convirtieron a un terrorista guerrillero en una leyenda americana. Y todo comenzó aquí, en la sombra del cuerpo de Bill Anderson, con un niño de 17 años que debería haber muerto en Missouri. Jesse James aprendió todo lo que sabía de Bloody Bill, cómo cabalgar, cómo disparar, cómo matar sin vacilación, cómo desaparecer en el bosque de Missouri como un fantasma. Bill Anderson murió a los 24. Jesse James usó lo que aprendió para vivir otros 18 años. Ambos se convirtieron en leyendas. Ambos fueron creados por la misma guerra. Ambos respondieron por pecados que no empezaron. El capitán Whitfield caminó hacia el caballo de Bill Anderson. El animal permanecía inmóvil cerca del cuerpo de su jinete. El semental negro como el carbón que había llevado al terror de Missouri a través de docenas de batallas, a través de incontables emboscadas, a través de campos de muertos Union. El caballo era magnífico, incluso cubierto de polvo del camino, incluso parado junto al cadáver de su amo. El animal tenía una presencia que hacía retroceder a soldados curtidos. 16 manos de alto, pecho de barril, patas como columnas de hierro. Lo llamaban Satan. Bill Anderson lo había robado de un coronel Union en la batalla de Westport, cabalgando a través de una pared de fuego de pistolas para escapar, y el caballo ni siquiera se había inmutado. Después de eso, la leyenda creció. Soldados Union juraban que Satan podía ganarle a cualquier caballo en Missouri, que podía sentir emboscadas antes de que pasaran, que sus ojos brillaban rojos en la noche. Nada de eso era verdad, probablemente, pero parado allí, viendo esos ojos oscuros seguir cada uno de sus movimientos, el capitán Whitfield entendía por qué los hombres lo creían. Había algo en ese caballo, algo que sabía. El caballo parecía saber que algo había cambiado. Bill Anderson yacía boca abajo en la tierra de Missouri, 2 balas en la cabeza, 2 más en el pecho. Sus pistolas todavía estaban en sus manos.
todavía calientes. Había tenido 24 años, la misma edad que su hermana habría tenido si hubiera vivido. El capitán se acercó a la silla. Había escuchado las historias. Todos las habían escuchado. Las cabelleras, el cabello humano, los trofeos de un loco. Pero las historias eran diferentes de la realidad. Las historias se contaban alrededor de fogatas, exageradas, embellecidas, convertidas en el tipo de horror que no podía ser verdad. Whitfield extendió su mano. Sus dedos tocaron el cuero. Normal. Su palma rozó el asiento. Normal. Y luego sus dedos encontraron las riendas. El cabello humano era suave. Eso fue lo que lo afectó. No debería haber sido suave. Debería haber estado rígido, seco, muerto. Pero era suave. Diferentes texturas, diferentes colores, rubio, marrón, gris, negro, tejidos juntos como una cuerda de pesadilla. Y mientras sus dedos se movían a lo largo de la trenza, sintió algo más. Bultos, pequeños, duros, irregulares bultos atados a intervalos a lo largo de la silla. Miró hacia abajo y los vio. 53 cabelleras. Algunas eran viejas, secas hasta parecer cuero, casi irreconocibles como humanas. Algunas eran más nuevas. La piel todavía manteniendo color, el cabello todavía llevando el olor de la muerte. Y algunas eran pequeñas, demasiado pequeñas para haber venido de soldados. El capitán Whitfield sintió su estómago revolverse. Se alejó de la silla. Dio 3 pasos antes de vomitar. El capitán notó algo sobre las cabelleras que nadie más notó. Algunas de ellas tenían cabello largo, cabello de mujer, y una cerca del frente de la silla era gris, gris viejo, gris de abuela. Soldados Union habían matado civiles también, mujeres, niños, ancianos. Bill Anderson no solo había estado tomando venganza por su hermana, había estado tomando venganza por todos ellos, cada inocente muerto por la orden número 11, cada familia sacada de sus hogares, cada mujer que había muerto de hambre en los caminos de Missouri. 53 respuestas, y de repente el capitán Whitfield ya no estaba seguro de quiénes eran los monstruos. El soldado Thomas Reed fue quien encontró la alforja. Tenía 19 años, de Ohio, el tipo de muchacho que se había alistado porque creía en la unión y quería ayudar a terminar con la esclavitud. Nunca había visto nada como esta guerra. Reed, dijo el capitán, su voz hueca, tráeme esa alforja. El soldado se acercó al caballo con cuidado. Los ojos del animal lo seguían, oscuros, sabiendo, pacientes. Reed desabotonó la bolsa de cuero y la llevó a su capitán. Whitfield la abrió con manos que no dejaban de temblar. Dentro de la alforja había 3 artículos. El primero era una bolsa de cuero conteniendo aproximadamente $400 en papel moneda Union, dinero de sangre, algo del tomado de los bolsillos de soldados muertos. El segundo era una carta sin terminar, dirigida a alguien llamado Madre. Bill Anderson había estado escribiendo a una mujer que había muerto 6 meses antes, sin saber que su hijo todavía estaba vivo. Y el tercero era un vestido pequeño, un vestido de nina, algodón blanco con bordado azul, rígido con algo oscuro, algo que se había secado en la tela durante muchos meses. Sangre vieja, la sangre de una nina de 14 años. El capitán Whitfield sostuvo el vestido de Josephine Anderson en sus manos. Sabía lo que era. Todos en Missouri conocían la historia, el colapso del edificio, los gritos, la negativa de la Unión a ayudar. Bill Anderson había cargado el vestido de su hermana muerta por 18 meses, a través de cada batalla, a través de cada emboscada, a través de cada ejecución. Esto era porque se había convertido en Bloody Bill.
No porque nació malvado, no porque disfrutaba matando, porque su hermana de 14 años había gritado por 6 minutos bajo un edificio colapsado y el ejército Union no había hecho nada. Y en ese momento, el capitán Marcus Whitfield entendió algo que lo atormentaría por el resto de su vida. Bill Anderson no era un monstruo, era un espejo, un reflejo de lo que el ejército Union había creado a través de su propia brutalidad. Cada cabellera en esa silla, cada hebra trenzada de cabello humano, cada respuesta por Josephine, todo comenzó con un edificio que nunca debió usarse como prisión, con advertencias que nunca debieron ignorarse, con una niña de 14 años que nunca debió haber estado allí. Acabas de presenciar uno de los capítulos más oscuros de la historia americana. Historias como esta, las que no enseñan en la escuela, toman tiempo para investigar y contar correctamente. Cuando haces clic en Super Thanks, no solo estás apoyando un canal, estás diciendo, esta historia importa. Cada contribución nos ayuda a descubrir más historias olvidadas, más verdades incómodas, más lecciones que hemos pasado demasiado tiempo ignorando. Bill Anderson murió a los 24, Josephine Anderson murió a los 14, el capitán Whitfield vivió hasta los 76, pero los cargó a ambos hasta el final. 3 vidas, entrelazadas por una guerra que nadie ganó. ¿Quién fue el verdadero monstruo? ¿El hombre que coleccionó 53 cabelleras? ¿O el ejército que le dio una razón para empezar a contar? La historia no responde preguntas así. La historia solo nos dice lo que pasó, lo que significa. Eso depende de nosotros. Gracias por ver. Suscríbete si quieres más historias como esta, historias que no se alejan de la oscuridad, historias que te muestran la guerra como realmente fue, no limpia, no heroica, solo humana. Terrible, inevitablemente humana. Hasta la próxima.